viene el fin de semana y en este lado del mundo vamos a empezar a sentir en nuestras vidas lo que significa vivir en esta era del coronavirus. Lo que estamos esperando antes de que ocurra ese fin de semana, bueno, pues es el mensaje del presidente Donald Trump en este día, viernes 13, que ojalá que solo sea por el día y no por más. Pero hay decisiones que ya se hacen indispensables en este momento y que deben anunciarse para no desalentar a la opinión pública, a los ciudadanos. Jorge Suárez Vélez me acompaña para hablar de ese tema a esta hora y esas decisiones o anuncios indispensables a estas alturas. ¿Cuáles son, Jorge? Hola, Gaby, me puse chinito cuando lo introdujiste y me di cuenta que estamos en esta era en manos de los políticos, pero bueno, sí, que Dios nos agarre confesados. Creo que las decisiones más importantes tienen que ver con política fiscal, Gaby. Cuando comparamos esta crisis con la de 2008, en aquella era relativamente fácil echar a andar la demanda simplemente imprimiendo dinero, haciendo que el crédito estuviera disponible y eso eventualmente iba a hacer que la demanda regresara. En este caso es una situación mucho más compleja. Hemos tenido una interrupción de oferta por cadenas de valor que se detuvieron, dado que la producción de muchos materiales y productos chinos se detuvo. Pero ahora, además de eso, tenemos una contracción fortísima de la demanda que proviene de toda esta enorme población, principalmente hoy en Asia y Europa, y gradualmente cada vez más en Estados Unidos, que está aislada, que está parada, que no se está moviendo. Esto está teniendo un impacto terrible en los mercados, por ejemplo, de energéticos, etcétera. Y esto generará una larga línea. Deja darte un ejemplo rápido. Imagínate tú, acabas de anunciar lo que dijo Delta, contracción de 40% de sus líneas, de su capacidad. Imagínate el impacto que esto tiene. Imagínate la relevancia que puede tener en términos del flujo de la aerolínea. Todas las aerolíneas tienen deuda y todas las aerolíneas arriendan sus aviones, pero no dejan de pagar el arrendamiento por no volar un avión y tenerlo estacionado. Entonces, lo que acaba pasando ahí es que de repente muchas empresas, como pudieran ser las aerolíneas, no van a tener flujo porque pararon por completo sus ventas y no van a poder hacerle frente a las obligaciones que tienen, a los pagos, por ejemplo, de nómina, van a empezar a despedir gente. Y el otro tema, a otro nivel, por ejemplo, imagínate restaurantes. Como sabes, estoy en Nueva York, los restaurantes están absolutamente vacíos, pero tienen que pagar renta, tienen que pagar una serie de gastos y la posibilidad de que empezáramos a ver muchos de estos negocios reventar es muy alta. Y por ello, lo que se necesita es una política muy definitiva para incrementar el gasto fiscal, sí, apoyando, por ejemplo, paliando, digamos, la reducción en flujo para asegurarse que no caigan en cartera vencida muchas empresas, para darle flujo a muchos pequeños negocios para que no tengan que cerrar permanentemente. E incluso, y muy importante, para que la gente que está enferma y que vive día a día, por ejemplo, un taxista o gente que realmente, como dirían aquí, vive de cheque en cheque, ¿no? Que si se tuvo que quedar en su casa porque está contagiada, que eso no la mate de hambre. Y esto tiene un doble propósito. Evidentemente hay un tema pues de compasión, digamos, por el pobre tipo que está enfermo en su casa. Claro. Pero también lo que quieres es evitar que personas que saben que están contagiadas tengan que salir a trabajar porque si no, no tienen con qué comer. Entonces, todo este mecanismo para inyectarle dinero a la economía lo tienen que hacer los gobiernos. Y algo muy importante también, y con esto me callo, Gaby, es la coordinación entre los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, porque hay medidas que corresponden a cada uno de estos niveles, pero la coordinación es fundamental. Así que lo que viene para nada es algo menor. Por eso dices, estamos en manos de los políticos y ustedes decidan si se preocupan o no en función de lo que han visto y donde viven, le digo a nuestros televidentes, Jorge, pero me queda un minuto y medio y te quiero preguntar, ¿cuáles van a ser las limitaciones de ese tipo de esfuerzos en un continente o en una región como Latinoamérica? Te dejo hablar. Es infinitamente más complejo, Gaby. Vamos a ver el caso de México. En México, más del 50% de la economía ocurre en la informalidad, lo cual hace que no hay estructuras, digamos, institucionales fáciles para que llegue apoyo por medio de las empresas que te pueden mandar a trabajar de casa, pero seguirte pagando, que pueden ponerse de acuerdo con bancos, etcétera. Aquí la ayuda tiene que ser a un nivel mucho más elemental, digamos, y por ende mucho más difícil de compartir. El otro gran tema aquí va a ser el de salud pública, donde mucha gente ni siquiera va a ir al doctor o va a ir a los hospitales, a no ser que esté realmente grave.
Como sabes, un alto porcentaje de los infectados por el coronavirus se mantienen asintomáticos o pueden confundir los síntomas con los de una gripa, pero eso lleva a que contagien con mucho más celeridad, digamos, a los grupos donde están. Entonces, realmente es un tema complicado. Jorge, a ver cómo vives ese fin de semana. Te mandamos un saludo, un abrazo y bueno, paciencia y calma. Nos vemos pronto. Igual, Gaby. Muchos saludos.